Bien, compañeros, vamos a continuar comentando el texto del académico Renan Vega Cantor, colombiano, de mucho arraigo teórico en lecturas sobre el imperialismo y las críticas de las consecuencias que está generando este sistema, digamos, económico y de construcción social que se conoce como imperialismo. En realidad, este autor es muy importante porque nos va a mostrar las consecuencias directas, las consecuencias además implícitas de esa forma de vida, de esa forma de organización social colectiva que bueno viene a significar el imperialismo como un sistema de organización de los estados dentro del orden internacional y que además en el caso concreto de algunos países, particularmente los países del sur, va a significar, como dice el profesor Vega Cantor en el título ya de la obra, va a significar una permanente lucha y control por el saqueo de la naturaleza y eventualmente el control de los recursos naturales. Entonces, eh, un mérito de este autor es que va a permitir abrir una suerte de horizonte en la construcción de una crítica sobre los efectos concretos que tiene este modelo o esta forma de organizar los estados en el contexto mundial y que básicamente se va a traducir en dos consecuencias directas. Por un lado, en la destrucción de los ecosistemas dentro de los estados y a nivel global también, es un poco lo que nos decía Ulrich Beck en relación a la sociedad de riesgo mundial y la forma como el tema ecológico, el tema de la viabilidad ecológica, se ha convertido en una suerte de problema compartido por los países enteros del globo terráqueo y segundo por la drástica reducción, como dice Vega Cantor, de la biodiversidad en el mundo, ¿no? Hoy en día ustedes pueden ver lo que pasa y lo que pasó también en Bolivia, el chaqueo del oriente, la destrucción de la naturaleza, la contaminación de los ríos, del agua, del medio ambiente y que de alguna forma tiene una ligación con lo que nos toca vivir hoy en día con el tema del COVID, tienen su explicación y tienen su origen en esa forma exacta, esa forma concreta de cómo se organizan los estados a nivel mundial y que eventualmente implica la generalización, como dice Vega Cantor, del capitalismo, implica además una suerte de presencia dominante en el contexto mundial de las grandes multinacionales que como ya han visto ustedes con James Petras tienen una influencia indudable en el contexto mundial y lo cual nos lleva a vivir en una suerte de carrera o competencia acelerada o desaforada, como dice el profesor Vega Cantor, por controlar y cada vez ir incrementando su poderío sobre la naturaleza y sobre los recursos naturales. De modo tal que esta lógica permanente, esta lógica incesante de explotación de la naturaleza, de control de recursos naturales, en realidad nos está llevando a una suerte de inviabilidad histórica. De modo tal que la destrucción y el control del medio ambiente está poniendo en riesgo hoy en día la misma existencia del ser humano, tal como podemos ver con entonces, este sistema de organización, digamos, estatal, de organización internacional que existe dentro del sistema político mundial, en realidad va a implicar además la existencia de una profunda relación desigual entre países que, como ya han visto ustedes, producen y controlan las economías a nivel financiero, países que son una suerte de archipiélagos financieros, como dice Galeano, y que básicamente concentran la gran economía mundial y que a su vez subordinan a otro grupo de países que simplemente deben seguir las pautas de esta forma de organización mundial. Un elemento que destaca mucho este autor Vega Cantor y es lo que ya vimos en la anterior clase y es la razón del por qué, además les puse un video en la clase anterior, es el referido a esta acumulación incesante y esa dinámica de explotación permanente que existe en la sociedad de consumo actual, generando día a día millones de desperdicios que en los hechos se traduce en una permanente contaminación del medio ambiente. Hoy en día ustedes pueden ver, se vive una suerte de cultura del desperdicio, se vive una suerte de cultura de acumulación y que cada año se van eventualmente
innovando, por ejemplo, no solo marcas de automóviles, marcas de teléfonos, cada año aparecen nuevos modelos, se van, digamos, igual generando nuevos patrones en cuanto a la ropa y la moda a nivel internacional, lo cual genera grandes cantidades de desperdicios que van a parar ciertamente a ciertos países del globo terráqueo, que son los países que se encargan de contener, de reciclar y eventualmente soportar esta gran sobreproducción o esta producción en desperdicio que produce la vida cotidiana del capitalismo en el contexto mundial. El video de la obsolescencia programada justamente es un video muy llamativo y es por eso que les pedí que ya vieran y trabajen un poco ese tema, porque el video de la obsolescencia programada y el concepto en sí de la obsolescencia programada nos invita a analizar y comprender las implicancias y consecuencias directas de la forma de vida que usualmente llevamos día a día. En su vida cotidiana una persona usualmente produce una gran cantidad de desechos, no solo de modo consciente, sino a veces de modo inconsciente, por ejemplo, renovando su teléfono cada año, por ejemplo, comprando nuevos juegos de Play, comprando nuevos equipos tecnológicos, y bueno, y también el tema de ropa, el tema de consumo, y de hecho las grandes fábricas y las grandes industrias que controlan la economía mundial en realidad están diseñando productos que tengan una fecha de caducidad predeterminada. Esos productos con fecha de caducidad predeterminada es lo que básicamente se encierra y se denuncia con el concepto de obsolescencia. En realidad, esta idea de obsolescencia programada nos va a mostrar de modo gráfico y concreto la gran afectación ambiental que generan los países productores a gran escala de estos productos, de estas tecnologías, de estas modas en el contexto mundial, y eventualmente nos va a mostrar cómo esos desechos que cada año se generan en miles y cientos de toneladas en realidad tienen una afectación ambiental directa y además tienen una afectación con la misma vida de los países, como dice Barry Commoner, del hemisferio sur, es decir, países que solo se limitan eventualmente a consumir, se limitan a aprovechar, se limitan a eventualmente ir reproduciendo estas tecnologías y estos productos, y que no les alcanza la capacidad de producir países del hemisferio norte. Entonces ese cuadro patético de producción globalizada, ese cuadro patético de producción a gran escala, de producción desmedida, sin controles y además incesante, que cada año eventualmente se va reproduciendo a una velocidad inimaginable, en los hechos nos está llevando a ver gráficas como esta, ¿no? Países ya saturados, países con gran contaminación ambiental, como el caso de China, donde hay días donde incluso la gente no puede ver la luz del sol, hay una suerte de afectación permanente por el consumo incesante de combustibles, y claro, eso genera además una serie de consecuencias ambientales directas, como por ejemplo de grandes desastres ambientales, derrame de petróleo, la erosión de grandes campos, digamos, naturales por explotar materia prima, y que eventualmente nos llevan a visualizar un modo de vida altamente perjudicial y a la vez inviable con nuestra misma existencia humanos. Entonces, ese estilo de vida, como dice Vega Cantor, ese estilo de vida que se funda en ese modo de producción acelerado, capitalista, de acumulación incesante, en realidad va ya hoy en día a poder caracterizarse a partir de algunas pautas o matices que el autor destaca. ¿Cuáles son esas pautas o matices? Básicamente acá podemos encontrar 8 matices relevantes que el autor expone y desarrolla de modo completo en su documento que les he pasado, y que en grandes términos rápidamente. Primero, la destrucción acelerada de los ecosistemas de los países dominados.
Para entender qué nos quiere decir con esta afirmación el autor Vega, en realidad hay que partir de la comprensión de que la distribución y la organización mundial de la economía y de la producción a gran escala de los diferentes productos que se van día a día produciendo a nivel mundial implica una suerte de división internacional del trabajo, donde hay países que eventualmente acumulan o monopolizan las tareas de producción, monopolizan las tareas de, emitir, producir productos a gran escala, y eventualmente hay países que no tienen esa capacidad de producción y simplemente son países que o se subordinan a estas economías dominantes o en su caso solo se convierten en países que solo consumen en la medida de sus posibilidades todos los insumos que son producidos por estos países que son en teoría desarrollados o dominantes. El problema de esta forma de organización de la economía mundial es que tiene un efecto y una consecuencia directa no solo con el manejo de los recursos naturales, los materiales y la energía que implica producir a gran escala, sino que además gran parte de estos desechos que se van produciendo a nivel mundial son depositados, son remitidos a los países en vías de desarrollo, países subdesarrollados o países del tercer mundo, como antes decíamos. Ustedes han podido ver seguramente en el video de obsolescencia programada que en realidad toda la producción en escala, por ejemplo, de computadoras, de celulares y de productos tecnológicos, una vez que cumplen su ciclo vital, son usualmente enviados en calidad de basura tecnológica a países de África, que son aquellos países que deben almacenar toda la basura mundial que acumula y produce este sistema mundial de dominación. Entonces es una muestra de cómo esta organización desigual, esta organización inequitativa de la economía en el contexto mundial genera no solo una profunda desigualdad, sino además una afectación directa en los ecosistemas de los países que tienen menos capacidad de eventualmente intervenir en la economía mundial. Y esos países asumen un rol, digamos, por así decirlo, impuesto de reciclar, de asumir y recibir las grandes cantidades de basura que día a día se produce. Esto a su vez va de la mano de otra característica, que es la segunda que destaca el profesor Vega Cantor, sobre el saqueo incesante de materias primas y recursos naturales. En efecto, si nosotros asumimos la idea de que es un grupo de países que se encargan de eventualmente asumir el rol de producir a gran escala mundial, estos países para cumplir con esas tareas y esas metas de producción, lo que requieren es necesariamente contar con grandes cantidades de materias primas que puedan ser eventualmente modificadas, puedan ser refinadas, puedan ser trabajadas para convertirse en productos con valor agregado. El caso del petróleo es la muestra quizás más evidente. En el caso del petróleo ustedes van a comprender que gran parte de las guerras, por ejemplo, que se han dado en el contexto mundial los últimos años, han sido guerras que han tenido su epicentro principal en la necesidad de controlar la gran producción mundial de petróleo. Y básicamente el control del petróleo hoy en día significa el control de la economía y del poder mundial. Entonces, esos países que se constituyen en polos dominantes de la economía mundial, en realidad para seguir manteniendo esos niveles acelerados de producción, requieren contar con acceso, a muchas materias primas que no siempre están disponibles en sus mismos países, razón por la cual deben impulsar políticas de saqueo, políticas de control y en muchos casos también iniciativas de guerra para lograr acceder a estas materias primas que garanticen esa producción incesante y productos a nivel mundial. Entonces, una característica que va a desatarse de
de este rasgo central de esta forma de entender la economía, es que gran parte de los conflictos políticos, diplomáticos y también armados que se han dado los últimos años han sido conflictos que eventualmente han tenido su motivación o su explicación en la necesidad de controlar, en la necesidad de garantizar materias primas para estas grandes economías y eventualmente así, digamos, mantener estas formas de producción o estas formas de reproducción mundial. Van a ver ustedes que hoy en día hay un tema muy recurrente en esta materia, que es el tema de las bases militares en el mundo. Para nadie es desconocido que Estados Unidos eventualmente es un país que tiene una gran capacidad de guerra, una gran capacidad militar, una gran capacidad en cuanto al manejo y la producción de armas. Este país además se caracteriza porque ha podido construir con el paso una gran red extensa de bases militares con presencia en casi todo el mundo. Hay estudios que indican que eventualmente la presencia de estas bases militares en el contexto, como pueden ver ustedes en estas imágenes que son de fácil ubicación en las redes sociales, en los hechos va a implicar, en muchos de los casos, va a implicar no solo una presencia geopolítica en términos militares, sino además va a implicar, entre otras cosas, la ubicación de estas bases militares, pero en puntos estratégicos claves y relevantes del contexto y la geopolítica mundial. Por ejemplo, se dice que en América Latina estas bases militares están ubicadas en lugares donde eventualmente existe una gran cantidad de recursos naturales y que eventualmente están sujetas a una suerte de control o monitoreo a partir de estas bases militares que se extienden por Europa, se extienden por África, se extienden por Oriente Medio y que te muestran esa política expansionista, no solo en términos militares, sino además de control de recursos materiales y materias primas. Otra característica central que creemos conveniente destacar en el autor es esta, la referida al traslado de los desechos tóxicos. Como ya dijimos y como ustedes seguramente ya han podido analizar en el texto de la obsolescencia programada, en realidad la presencia y la producción a gran escala y en grandes cantidades de tecnología, de productos, de bienes, de insumos, de comida y material desechable, por ejemplo, a su vez genera en el efecto inmediato la producción de una cantidad ingente de desechos tóxicos, desechos digamos que contaminan el medio ambiente y que se explican y que se originan en ese modo de acumulación capitalista y de producción permanente. Gran parte de esos desechos incluso son desechos radioactivos y valga el dato, o si ustedes pueden averiguar y aclarar por si acaso, gran parte de esta producción mundial de desechos, incluso radioactivos, son almacenados o son desechados, valga la repetición, en países del tercer mundo, particularmente África y en algunos casos también en América Latina. Vale decir que ese sistema de organización territorial, político, geopolítico a nivel mundial implica y tiene como consecuencia directa una gran contaminación a nivel global, y esta contaminación tiene, digamos, una consecuencia directa en el hecho de que esa contaminación genera una gran producción de desechos tóxicos y radioactivos a nivel mundial, y que esos desechos van a parar a territorios de países que no son parte de ese sistema de dominación imperial. Entonces, como dice Vega Cantor, en esa lógica de producción y en esa lógica de distribución de desechos tóxicos rige de por medio una suerte de lógica criminal, una lógica criminal de racismo ambiental, donde hay países que producen a gran cantidad, pero que los desechos, la basura de esa gran producción eventualmente se la traslada a otros países que se encargan simplemente de recibir o recepcionar, o en resumidas cuentas pagar los costes ambientales de esa contaminación global que significa esta producción ambiental.
Entonces, frente a esa dinámica de producción acelerada, frente a esa dinámica de producción a gran escala, de producción desmedida, incluso en la teoría, en las ciencias sociales, se ha planteado un paradigma que es el paradigma del desarrollo sostenible, que es un paradigma que ciertamente está vigente en la constitución política del Estado de Bolivia, esa constitución que la impulsó el MAS, la impulsó el gobierno de Evo Morales el año 2009 y que asume en el tema medioambiental el paradigma del desarrollo sostenible como la tesis vital, como la tesis importante que rige eventualmente la política medioambiental en Bolivia. El desarrollo sostenible es muy criticada desde ciertas corrientes porque el desarrollo sostenible implica aceptar y reconocer esas grandes formas de producción a gran escala, pero sin afectar, dice, las generaciones o las necesidades de las generaciones futuras. Entonces plantean una suerte de producción global responsable, de modo tal que uno pueda producir, pero sin acabar ni disminuir ni poner en riesgo la vitalidad misma del ecosistema. Ese paradigma es el paradigma que de alguna forma ha estado vigente durante muchos años y que bueno, al día de hoy está pues en una suerte de cuestionamiento también sobre la validez de este paradigma que en los hechos para algunos simplemente pretende justificar y legitimar esas formas de producción o a gran escala. Otra característica relevante en Vega Cantor, para ir un poco cerrando su texto y su comentario al texto, es el hecho de que esta forma de producción a gran escala y esa contaminación y esa alteración indiscutible de los ecosistemas a nivel global, en realidad está generando una suerte de deuda ecológica, es decir, está generando un daño ecológico donde los países altamente industrializados, encargados de producir a gran escala miles y miles de productos día a día, en realidad a la vez son los responsables y deben ser los responsables por reparar estos daños y estos costes ambientales a nivel global. Entonces hay una deuda ecológica que está surgiendo como reclamo de los países del tercer mundo en relación a los países del mundo industrial, y que eventualmente esta deuda ecológica implica exigir a estos países que producen a gran escala el asumir ciertas políticas de compromiso ambiental que permitan llevar hacia adelante un desarrollo, pero digamos social, económico y humano mucho más sostenible, mucho más ecológico, mucho más compartido y mucho más equitativo. Entonces, la deuda ecológica es un concepto que nace a raíz de estos conceptos y de estas ideas y que en realidad viene a demostrar, viene a denunciar la existencia de una gran afectación a los ecosistemas de los países dominados por parte de estas economías mundiales o a gran escala. De modo tal que entonces esta deuda ecológica va a ser un concepto, va a ser un eje de discusión muy presente en todos los movimientos políticos de los países en desarrollo y que eventualmente cuestionan esas formas desiguales de organización de la economía mundial. Entonces hemos visto rápidamente los elementos más importantes, más sobresalientes de esas ideas que eventualmente nos plantea Vega Cantor y que en resumidas cuentas van a mostrar los terribles efectos ambientales, económicos, sociales y culturales que implica esa forma de organizar el mundo, esa forma de organizar el planeta, esa forma de organizar a nivel político los estados a nivel mundial y que en su caso tienen una afectación directa con la misma vitalidad y digamos sanidad de la persona y del ser humano, ya que eventualmente esa forma de organización no solo implica además extraer recursos, sino implica una suerte de economía ecológicamente desigual, implica además destruir y apropiarse de ciertos conocimientos y culturas locales, implica contaminar el medio ambiente y la atmósfera, y pues eso en definitiva nos está mostrando
que esta forma y este sistema y esta forma de organizar el mundo aparentemente es una forma altamente inviable. Es una forma que en algún momento va a llegar a una crisis, y esa crisis va a ser pues una crisis de orden humano, de orden ambiental, de orden ecológico y de orden social. No para pocos analistas, pensadores, lo que está pasando hoy en día con el coronavirus es una consecuencia también de esta forma de que tienen ciertos países, y en este caso fue China y de alguna forma Estados Unidos, de jugar y manipular con la ciencia, ¿no? Hasta el día de hoy al menos hay estudios y hay reportes que dan cuenta que el virus habría tenido su origen en una manipulación muy cruel, muy sañuda en ciertos laboratorios de investigación, y a raíz de esa manipulación es que el virus de alguna forma ha logrado pues trascender las fronteras y generar una suerte de crisis a nivel mundial. Entonces vean ustedes cómo esa manipulación, ese juego poco ético con la naturaleza, con el medio ambiente, con los recursos naturales, en los hechos está generando toda una dinámica digamos, de destrucción de la vida, destrucción del planeta Tierra y afectación del ser humano. Entonces, esa producción incesante digamos, de bienes a nivel global y bienes a nivel global y de consumo, en realidad, implica reconocer las profundas relaciones de desigualdad entre países que controlan las economías, países que tienen la capacidad de producir a escala mundial, países que tienen la capacidad de definir los precios a nivel internacional, y países que en su caso simplemente solo se limitan a exportar, a vender materia prima, y eventualmente no tienen esa capacidad de incidir en la economía ni en la política mundial. Entonces, esas relaciones desiguales dentro de la economía mundial en realidad implica además una serie de costos, como ya dijimos, sociales, costos ambientales y además costos culturales, ¿no? Hoy en día casi todos estamos influidos, estamos alienados por ciertos conocimientos y ciertas prácticas culturales que nos vienen de afuera, ¿no? Vemos televisión en cable, televisión en películas, en videos, en una serie de formatos que antes no existían, lo cual pone incluso en duda o transforma radicalmente lo que es la vida misma cotidiana de la gente y de la sociedad humana. Esto a su vez nos lleva a un concepto, y con esto vamos cerrando ya el comentario a Vega Cantor, nos lleva a un concepto que es el concepto de la huella ecológica. La huella ecológica, y les voy a pasar algunos insumos audiovisuales a la plataforma, implica reconocer que la existencia o la forma o esta forma de existencia en el contexto mundial está generando una afectación directa en la vida cotidiana de la gente. Les pongo un ejemplo. Una persona a lo largo de su vida, desde que nace hasta que fallece, implica un costo en términos ecológicos y ambientales. Por ejemplo, una persona desde que eventualmente nace implica un costo en términos de comida, en términos de ropa, en términos de cultura, en términos de distracción, de modo tal que una persona deja una huella, deja un costo ambiental concreto en el planeta Tierra. Y ese costo ambiental implica a su vez cierto consumo, cierto uso de tierra para producir comida que va a alimentar a esa persona. Además implica, producir ciertos insumos como agua, como alcohol, como leche, que van a cubrir esas necesidades de las personas, de modo tal que cada persona tiene o deja una suerte de afectación ecológica en términos de existencia. Entonces, esa forma de vida a la que incluso nos llevan día a día va a implicar un impacto concreto, medible, cuantificable sobre el costo que tiene una persona en relación con su vida dentro del planeta Tierra. El concepto de huella ecológica va a ser un concepto incluso interesante que se va a manejar los últimos años,
para demostrar que incluso esa forma de vida altamente consumista, esa forma de vida que nos lleva al consumo desmedido, en los hechos implica además una afectación directa en términos de producción sobre el planeta Tierra. Producción de comida, producción de alimentos, producción de ropa, producción de aire, de oxígeno, es decir, una persona tiene un costo ecológico medible y cuantificable concreto. De modo tal que incluso la afectación en términos globales no solo se da en términos de producción industrial, de maquinarias, de productos, sino además se da en el estilo de vida cotidiano que cada uno desarrolla. Hoy en día, por ejemplo, en tiempos de cuarentena, se ha vuelto bastante común el servicio de comida para llevar o delivery. Ese servicio de comida para llevar o delivery en los hechos significa y además implica una profunda huella ecológica en términos de afectación al medio ambiente, ya que cada producto que se lleva en un envase implica una producción adicional de ciertos insumos y ciertas materias que implican, claro, una afectación al medio ambiente. Por ejemplo, los envases de plástico, por ejemplo, las bolsas, por ejemplo, los cartones en los cuales se lleva esta comida, implica una afectación directa al medio ambiente, razón por la cual ya hay corrientes muy críticas que cuestionan estas formas digamos, muy eficientes, muy rápidas, pero a la vez muy contaminantes de consumo masivo a nivel global. Entonces, vean ustedes cómo esta forma de organización del poder mundial, esta forma de organización de la política a nivel global, nos va a llevar incluso a ver temas que trascienden no solo la economía, sino pasan por el medio ambiente, pasan por la producción, el consumo de comida, pasan por el estilo de vida que uno desarrolla, de modo tal que el sistema acaba siendo un sistema íntegro, un sistema global que tiene una afectación y una consecuencia directa tanto a nivel macro como a nivel micro, a nivel individual, a nivel personal, a nivel... Frente a eso es que va a haber ya críticas como las que hace Vega Cantor, en sentido de que este sistema de acumulación permanente, de acumulación capitalista desmedido, en realidad es el origen y la explicación de la crisis ambiental, de la crisis económica, de la crisis social que tenemos en el mundo, ya que eventualmente este sistema está pensado y está diseñado para que un grupo de países, eso que James Petras habla, como los países del sistema imperial, sean aquellos países que se encarguen de acumular grandes ganancias en desmedro de países que solo les queda como única opción la posibilidad de someterse o de criticar, pero de modo muy limitado, la formación de estas grandes economías mundiales. Hay un autor, para cerrar ya esta básicamente hace referencia a que este sistema, que está pensado para beneficiar a unas grandes economías, a unos cuantos países, en los hechos, en realidad, es un sistema profundamente inviable, ya que este sistema no permite, digamos, la construcción equitativa de riqueza, sino que eventualmente es un sistema profundamente desigual, donde un pequeño grupo de países que manejan esas economías de archipiélago, como dice Galeano, son los países que se encargan de acumular grandes cantidades de riqueza en desmedro de la mayoría, que simplemente debe seguir las pautas y los ritmos de estas formas singulares y además injustas de organización social. En esta reflexión acabamos el tema número 2 para el primer parcial. Con esto acabamos el avance del primer parcial y vamos a fijar los parámetros de avance del primer parcial. Gracias, hasta luego.